David sintió el olor a plástico quemado cuando aún se acercaba a la base de autobuses. Eran las 3 de la madrugada y la zona industrial parecía muerta, solo algunas farolas aisladas iluminaban el asfalto entre los edificios de almacenes. Pisó el acelerador cuando vio el resplandor anaranjado sobre los tejados. Las llamas se alzaban desde el almacén del fondo, donde se guardaban aceites de motor y fluidos técnicos. David saltó del coche e inmediatamente marcó el número de los bomberos. La voz al teléfono sonaba profesionalmente tranquila, las brigadas ya estaban en camino, llegarían en 12 minutos. 12 minutos, toda una eternidad cuando se quema tu negocio. Agarró el extintor del maletero y corrió hacia el almacén. El calor le golpeó la cara cuando se acercó al edificio. Las ventanas crujían por la temperatura, las puertas metálicas se habían puesto al rojo vivo. David rodeó el perímetro, evaluando los daños. El incendio había empezado desde dentro, era evidente por la forma en que se extendía el fuego. Sabotaje. Los competidores finalmente se habían decidido a actuar abiertamente. Los últimos 6 meses David había sentido la presión. Sus talleres mecánicos funcionaban demasiado bien, les quitaban clientes a los veteranos del mercado. Las advertencias llegaban a través de terceros, que no convenía expandirse tan activamente. No les hizo caso. Fue un error. Llegaron los bomberos. David se apartó, observando cómo los profesionales tomaban control de la situación. El jefe de brigada, un hombre de unos 45 años con ojos cansados, se acercó a él al cabo de una hora. Incendio provocado, dijo sin preámbulos. ¿De estas marcas en el asfalto? Derramaron una mezcla combustible por todo el perímetro del almacén. Trabajo profesional. David asintió. Él mismo lo entendía, pero la confirmación del especialista hacía lo ocurrido más real. Más peligroso. Se abrirá una causa penal, continuó el bombero. Los investigadores vendrán por la mañana. Procure no tocar nada hasta que lleguen. El almacén se había convertido en una estructura carbonizada. Los daños ascendían a varios millones, no crítico para el negocio, pero doloroso. David recorrió el territorio una vez más, fotografiando la destrucción con el móvil. La compañía de seguros exigiría pruebas documentales. El sol ya se alzaba sobre el horizonte cuando se subió al coche. Las manos le olían a humo, el traje estaba manchado de hollín. David miró el reloj, las 7 de la mañana. En casa le esperaban su mujer e hijos. Elena le recibió en el umbral. Ya estaba vestida con un vestido claro, el pelo cuidadosamente peinado, en el rostro un maquillaje ligero. Normalmente a esta hora aún dormía, no le gustaba madrugar, decía que era malo para la piel. Cariño, ¿qué ha pasado? Preguntó, abrazándole. Estás lleno de hollín. David sintió el aroma de su perfume. No el que solía usar por las mañanas. Uno más caro, con notas orientales. Extraño. Incendio en la base de autobuses, respondió. Incendio provocado. Seguramente los competidores decidieron presionar. Elena se apartó, estudiando su rostro. En sus ojos brilló algo parecido a la inquietud, pero no la que él esperaba ver. Dios mío. Exclamó. ¿No te has hecho daño? Quizás habría que llamar a un médico. Estoy bien. Solo cansado. Le condujo a la cocina, donde ya estaba puesto el desayuno en la mesa. Tostadas frescas, café, huevos fritos. Todo parecía como si hubiera sido preparado de antemano. David se sentó a la mesa, tratando de entender cuándo había tenido tiempo Elena de prepararlo todo. ¿No has dormido? Preguntó. Estaba preocupada, respondió, sirviendo café. No podía dormir. Por alguna razón toda la noche estuve inquieta. Como si algo fuera a pasar. David la miró con más atención. Elena evitaba su mirada, concentrándose en servir la mesa. La intuición le decía que algo no estaba bien, pero no podía entender qué exactamente. Al salón corrieron los niños. Miguel, un niño de 8 años con pelo oscuro y ojos curiosos, fue el primero en notar a su padre. «Papá», gritó. «Hueles a humo». «¿Qué ha pasado?». Ana, una niña de 5 años con rizos claros, se apretó contra su pierna. «Papito». «Estás sucio», dijo, arrugando la nariz. David acarició a los niños en la cabeza. Su alegría sincera le tranquilizó un poco.
Pasara lo que pasara en el mundo de los adultos, los niños seguían siendo una constante, un ancla en la realidad. Ha habido un incendio en el trabajo, explicó. Pero ya está todo bien. Los bomberos apagaron el fuego. ¿Cómo en las películas? Preguntó Miguel. ¿Con sirenas y camiones grandes? Exactamente así. Elena puso delante de él un plato con huevos fritos. Niños, dijo, ¿qué os parece si vamos a ver a la abuela? Para descansar de todo este estrés. David levantó la cabeza. La propuesta sonaba inesperada. ¿Por qué precisamente ahora? Preguntó. Bueno, después de lo que ha pasado, Elena señaló con un gesto su ropa manchada. Los niños no necesitan ver cómo te preocupas. Puede asustarles. Miguel y Ana se miraron. La perspectiva de ir a ver a la abuela evidentemente les alegraba, allí siempre les mimaban con dulces y les dejaban ver dibujos animados hasta tarde. ¿Podemos? Preguntó Miguel. David reflexionó. Elena tenía razón, después del incendio provocado podrían seguir otras provocaciones. Mejor mantener a los niños alejados de los problemas potenciales. Vale, accedió. Pero no mucho tiempo. Una semana como máximo. Por supuesto, aceptó Elena rápidamente. Les haré las maletas y les llevaré después de comer. David terminó el desayuno, reflexionando sobre lo ocurrido. El incendio provocado era solo el principio. Los competidores no se pararían en un almacén. Había que prepararse para un enfrentamiento prolongado. Elena se movía a su lado, recogiendo los platos. Sus movimientos eran demasiado rápidos, nerviosos. David la observaba, tratando de entender qué le inquietaba. Estaba demasiado preparada para su regreso. Demasiado organizada para una persona que no había dormido en toda la noche por la preocupación. Los siguientes 3 días David prácticamente no salió de la base de autobuses. El almacén requería una reconstrucción completa, la compañía de seguros insistía en medidas de seguridad reforzadas. Nuevo sistema de extinción de incendios, puertas metálicas, cámaras de vigilancia adicionales. Todo esto costaba dinero y tiempo. Dormía directamente en la oficina, en un sofá plegable que estaba en un rincón del despacho. Elena llamaba cada noche, contaba que todo iba bien. No te apresures a volver a casa, le decía. Necesitas concentrarte en el trabajo. David estaba de acuerdo. Realmente, sin las preocupaciones familiares podía sumergirse completamente en la restauración del negocio. Los constructores trabajaban en 3 turnos, los electricistas tendían nuevos cables, los guardias patrullaban el territorio las 24 horas. Para el jueves los trabajos principales habían terminado. El almacén tenía mejor aspecto que antes del incendio. David inspeccionó el resultado, quedó satisfecho y decidió ir a casa. Tenía ganas de darse una ducha normal, dormir en su propia cama. La casa le recibió con silencio. David subió al segundo piso, pasó por el pasillo junto a las habitaciones de los niños. Las camas estaban cuidadosamente hechas, los juguetes colocados en su sitio. Elena siempre mantenía el orden, incluso cuando los niños no estaban en casa. Marcó el número de su suegra. Carmen, soy David, dijo cuando la mujer contestó. David. La voz de la suegra sonaba sorprendida. ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo va el negocio? Todo en orden. Dígame, ¿Elena está con los niños en su casa? Pausa. Una pausa demasiado larga. ¿En mi casa? Repreguntó la suegra. No, no hay nadie. ¿Acaso deberían estar? David sintió como algo se encogía en su pecho. Elena dijo que había llevado a los niños a su casa. Qué extraño, alargó Carmen. No me ha llamado. Yo, por supuesto, habría estado encantada de ver a los nietos, pero... ¿Cuándo habló con ella por última vez? Anteayer. Me llamó, preguntó por mi salud. Una conversación normal. No dijo nada sobre venir. David colgó y se sentó en la cama. Los pensamientos se confundían. ¿Dónde podía estar Elena? ¿En casa de qué parientes o amigos? Marcó el número de su mujer. El teléfono estaba apagado. Media hora después David ya conducía hacia casa de su suegra. El camino le llevó 3 horas y las gastó reflexionando. Elena podía haber cambiado de opinión en el último momento, irse a casa de otros parientes. O a casa de una amiga. O decidir descansar en un balneario.
Pero entonces, ¿por qué no le había avisado? La casa de la suegra estaba en las afueras de una pequeña ciudad, en una zona de casas particulares. Jardincito cuidado, valla pintada, viejo manzano en el patio. David aparcó junto a la cancela y se acercó al porche. Carmen le recibió en el umbral. Una mujer de unos 60 años, con pelo gris recogido en un moño. El rostro cansado, preocupado. David, dijo, ya he recorrido toda la casa. No hay nadie. Quizás están en algún sitio del pueblo. Recorrieron la casa, 2 dormitorios, cocina, salón. No habían tocado las camas, en la nevera no faltaban alimentos. Elena con los niños no se había quedado allí. Preguntaré a los vecinos, propuso la suegra. La vecina de la izquierda, una mujer mayor en bata floreada, resultó ser observadora. Los vi, dijo. Elena con los niños se acercaron a la casa. Pero no estuvieron mucho tiempo. Luego se subieron a un coche y se fueron. ¿A qué coche?, preguntó David. Pues no sé yo de coches. Oscuro, grande. Había un hombre al volante. ¿Un hombre? Pues sí. Joven. Se quedó en el coche, no se bajó. No le vi la cara, estaba un poco lejos. David sintió cómo se aceleraba el latido del corazón. ¿Qué hombre? ¿Por qué Elena no dijo que no iba sola? ¿Quizás un taxista?, sugirió la vecina. O algún conocido. David agradeció a la mujer y volvió con la suegra. Carmen, ¿Elena tiene conocidos en el pueblo? ¿Compañeros de clase, amigas? Por supuesto. Aquí creció. Solo que, la suegra vaciló. Con muchos perdió el contacto. Se casó, se mudó contigo. Aunque con Pilar Moreno sigue siendo amiga. Pilar Moreno vivía en el centro del pueblo, en un edificio de 3 plantas de la época de Stalin. David subió al segundo piso, encontró el apartamento correcto. Le abrió la puerta una mujer de unos 30 años, con el pelo corto y ojos cansados. Soy David, el marido de Elena, se presentó. Lo sé, asintió Pilar. Le he visto en fotos. ¿Ha pasado algo? ¿Elena no ha venido a verle? ¿Con los niños? No. ¿Debería haber venido? David explicó la situación. Pilar frunció el ceño. Qué raro, dijo. Normalmente Elena avisa si viene. Nos escribimos casi cada día. ¿Cuándo fue la última vez? Hace poco. Me escribió que tenían problemas en el trabajo. ¿Algún incendio? ¿Y ya está? Ya está. No escribió más. David visitó varias direcciones más. Antiguos compañeros de clase, parientes lejanos, vecinos del antiguo apartamento. Nadie había visto a Elena con los niños. Algunos se sorprendían, no sabían que estaba en el pueblo. Por la noche se sentó en el coche en la plaza central y reflexionó. Elena evidentemente había estado allí, la vecina la había visto junto a la casa de su madre. ¿Pero dónde estaba ahora? ¿Y quién era ese hombre al volante? Sonó el teléfono. Roberto. David, ¿cómo van las cosas? La voz de su hermano sonaba preocupada. Isabel me dijo que te habías ido de la ciudad. Busco a Elena con los niños. Han desaparecido. ¿Cómo que han desaparecido? David se lo contó. Quizás simplemente no quiere molestarte, sugirió Roberto. Sabe que tienes problemas en el trabajo. No lo sé. Aquí hay algo que no cuadra. Escucha, te voy a ayudar. Ahora empezaré a llamar a todos los parientes. Quizás alguien sepa algo. David sintió gratitud. Roberto siempre estaba cerca en los momentos difíciles. El hermano menor, pero de confianza. Gracias, dijo. Te debo una. No digas tonterías. La familia es la familia. Roberto colgó. David examinó el pueblo una vez más, pequeño, provinciano, donde todos se conocen. Si Elena con los niños se hubiera quedado aquí, alguien los habría visto cegaramente. Significaba que se habían ido. ¿Pero a dónde? Arrancó el coche y se dirigió de vuelta. Por el camino Roberto le llamaba cada media hora, informando de los resultados. La tía Valeria no sabía nada. La prima Elena tampoco. El tío Pedro se sorprendió, pensaba que Elena se había divorciado hacía tiempo. Nadie sabe nada, dijo Roberto en la última llamada.
Quizás está alquilando un apartamento en algún sitio. ¿O se ha quedado en un hotel? ¿En un hotel con niños durante una semana? David negó con la cabeza. Caro e incómodo. Entonces no lo sé. Quizás vuelva sola. Escriba o llame. David llegó a casa pasada la medianoche. La casa seguía vacía. Subió al dormitorio, se acostó en la cama sin desvestirse. Los pensamientos daban vueltas en su cabeza, no le dejaban dormir. ¿Dónde estaba su familia? ¿Por qué su mujer no contestaba a las llamadas? ¿Quién era ese hombre que estaba con ellos en el coche? Las preguntas se multiplicaban, pero no había respuestas. David se despertó por el sonido del teléfono. La pantalla mostraba una videollamada entrante del número de su mujer. El corazón se le disparó, por fin. Aceptó la llamada, y en la pantalla apareció el rostro de Elena. Estaba pálida, el pelo despeinado, los ojos rojos de llorar. Detrás de ella se veía una pared gris de hormigón y una bombilla desnuda en el techo. David, susurró, ayúdanos. Elena. ¿Dónde estás? ¿Qué está pasando? Nos han secuestrado, la voz de su mujer temblaba. Unos hombres. Nos tienen en un sótano. También se llevaron a los niños. David se incorporó bruscamente en la cama. La adrenalina se derramó por su sangre. ¿Dónde están los niños? Enséñame a los niños. La cámara giró. En un rincón de la habitación, sobre colchones, estaban sentados Miguel y Ana. El niño abrazaba a su hermana, parecían asustados pero ilesos. ¿Papá? Llamó Miguel. Estoy aquí, hijo. Todo va a salir bien. La cámara volvió a Elena. Piden dinero, dijo. Mucho dinero. Una voz fuera de cámara pronunció. 1 millón. En efectivo. Tienen 2 días. David se tensó. La voz era masculina, deliberadamente ronca, como si la persona tratara de cambiarla. Pero en la entonación, en la manera de pronunciar las palabras había algo familiar. Si acuden a la policía, mataremos a los niños, continuó el hablante invisible. Si intentan encontrarnos, mataremos a la mujer. ¿Entendido? Entendido, respondió David. Pero necesito tiempo. Ese dinero no está en casa en un cajón. 2 días. No más. Se cortó la comunicación. David se quedó sentado en la oscuridad, mirando la pantalla apagada del teléfono. 1 millón, cantidad grande, pero no crítica para su negocio. El problema no estaba en el dinero. El problema estaba en esa voz. La había oído antes. Recientemente. ¿Pero dónde? David se levantó, se paseó por el dormitorio. La voz sonaba distorsionada, pero las peculiaridades del habla eran familiares. Las vocales alargadas en la palabra entendido. La pronunciación específica del sonido R. Conocía a esa persona seguramente. ¿Pero quién? El reloj marcaba las 4 de la madrugada. David bajó al primer piso, encendió el ordenador. Empezó a hacer una lista de todos los hombres conocidos. Socios comerciales, clientes, contratistas, vecinos. ¿Quién de ellos podría hacer tal cosa? Competidores. Los mismos que provocaron el incendio en la base de autobuses. Lógico, primero presión sobre el negocio, luego sobre la familia. Pero ¿cómo se enteraron de su situación financiera? La información sobre los ingresos era confidencial. Sonó el teléfono. Roberto. David, ¿no duermes? La voz de su hermano sonaba preocupada. Toda la noche no he podido dormir, pensando en Elena con los niños. Los han encontrado, dijo David. Los han secuestrado. Pausa. ¿Qué? ¿Cómo que secuestrado? David le contó sobre la videollamada, sobre la exigencia del rescate. Roberto escuchó en silencio. 1 millón es serio, dijo finalmente. ¿Tienes ese dinero? Lo tengo. No se trata del dinero. ¿De qué entonces? De que la voz del secuestrador me resulta familiar. La he oído en algún sitio, pero no puedo recordar dónde. ¿Quizás son los competidores? Sugirió Roberto. Los que quemaron el almacén. Posible. Pero ¿cómo se enteraron del dinero? ¿Y cómo encontraron a la familia? David, la voz de Roberto se volvió seria, hay que acudir a la policía. No. Amenazaron con matar a los niños.
Pero no puedes actuar solo. Esto no es una película. Aquí se necesitan profesionales. Es demasiado arriesgado. No puedo apostar las vidas de Miguel y Ana. Entonces, ¿qué vas a hacer? Buscarlos yo mismo. Tengo 2 días. Vale. Dijo Roberto después de una pausa. Te ayudo. Juntos será más rápido. David sintió gratitud. Su hermano siempre le apoyaba en los momentos difíciles. Gracias. Nos vemos dentro de 1 hora en mi casa. Roberto llegó con café y bocadillos. Parecía cansado, evidentemente realmente no había dormido. Cuenta el plan, dijo, sentándose a la mesa de la cocina. Hay que comprobar a todos los que podían saber de mis finanzas, respondió David. Banqueros, contables, socios comerciales. Hacer una lista de sospechosos. ¿Y qué hay del lugar donde los tienen? Preguntó Roberto. ¿Viste algo especial en el video? David trató de recordar los detalles. Pared gris de hormigón, bombilla desnuda, colchones en el suelo. Sótano. O habitación semisótano. Paredes nuevas, hormigón no viejo. ¿Edificio en construcción? Sugirió Roberto. Puede ser. O almacén. Algo industrial. Hicieron un plan. Roberto se encargaría de comprobar los objetos de construcción en la ciudad y alrededores. David se ocuparía de buscar a las personas que podían haber organizado el secuestro. Solo con cuidado, advirtió David. Si se dan cuenta de que los buscamos. Entiendo, asintió Roberto. Actuaré con discreción. El día pasó en búsquedas febriles. David recorrió media ciudad, se reunió con contratistas, habló con clientes. A todos les preguntaba de pasada, sin despertar sospechas. Nadie parecía culpable. Roberto comprobaba obras abandonadas y almacenes. Por la noche llamó. He inspeccionado 8 objetos. En todas partes vacío. Pero quedan algunas direcciones más fuera de la ciudad. Sigue mañana, dijo David. Ya es de noche. Por la noche volvió a recordar la grabación de la conversación con el secuestrador. 1.000.000. En efectivo. Tienen 2 días. Voz definitivamente familiar. Pero distorsionada, cambiada. La persona hablaba con un timbre que no era el suyo, pero la manera de hablar seguía siendo reconocible. David cerró los ojos, tratando de recordar. ¿Dónde había oído esa manera de pronunciar? ¿Esas vocales características alargadas? La memoria le ofrecía fragmentos, negociaciones comerciales, conversaciones casuales, llamadas telefónicas. Pero las caras no se conectaban con la voz. Fuera de la ventana llegó la noche. El primer día de búsquedas había terminado sin resultado. Quedaba uno más. El teléfono sonó a las 6 de la mañana. David agarró el auricular, aún sin despertar completamente. David, la voz de Elena sonaba cansada, pero viva. Estamos libres. ¿Qué? ¿Dónde estáis? En la gasolinera de la entrada a la ciudad. Nos han soltado. ¿Puedes venir a buscarnos? David saltó de la cama, poniéndose los vaqueros mientras caminaba. Voy. 10 minutos. Trae a los niños contigo. Seguramente nos han echado de menos. ¿Qué niños? David se paró. Si estáis todos juntos. Ah, sí, Elena rió nerviosamente. Perdón, aún no me he repuesto del todo. La cabeza no funciona bien. David llegó a la gasolinera en 7 minutos. Elena estaba junto a la entrada de la tienda, sujetando de las manos a Miguel y Ana. Los niños parecían cansados, la ropa arrugada, el pelo despeinado, pero ilesos. Papá. Ana corrió hacia él, extendiendo los brazos. David cogió en brazos a su hija, la abrazó fuerte. Luego se acercó a Miguel, le acarició la cabeza. ¿Cómo estás, hijo? Bien, respondió el niño. Solo tengo hambre. Elena se acercó a su marido, se apretó contra él. David sintió cómo le temblaban las manos. Ya ha pasado todo, susurró. Todo está bien. En casa Elena llevó inmediatamente a los niños al baño, a lavarse y cambiarse. David preparó el desayuno, escuchando todo el tiempo las conversaciones de arriba. Oía cómo Elena tranquilizaba a los niños, cómo corría el agua en el baño. Media hora después toda la familia se reunió en la cocina.
Los niños se abalanzaron sobre la comida, evidentemente tenían hambre de verdad. Elena se sentó al lado, bebía té a pequeños sorbos. Cuenta qué pasó, pidió David. Elena dejó la taza, se pasó la mano por el pelo. Íbamos a casa de mamá, empezó. Paramos en una gasolinera a comprar agua. Se me acercaron dos hombres, dijeron que algo pasaba con el coche. Cuando fui a mirar, nos agarraron. ¿Quiénes eran? No lo sé. Caras tapadas, voces desconocidas. Nos llevaron a algún sótano. Nos tuvieron allí 2 días. ¿Cómo os daban de comer? Pan, agua. De vez en cuando nos daban conservas. David miró a los niños. Miguel masticaba un bocadillo, Ana bebía leche. Para niños que habían sido alimentados solo con pan y agua, no tenían mal aspecto. ¿Y qué hacíais todo ese tiempo? Preguntó. Sentarnos, respondió Elena. Esperar. Rezar. El tío era bueno, dijo de repente Miguel. Jugaba a las cartas con nosotros. David se volvió hacia su hijo. ¿Qué tío? Pues el que nos vigilaba. Me enseñó a jugar al tonto. Elena se volvió bruscamente hacia su hijo. Miguel, dijo severamente. Lo confundes todo. Nadie jugó con nosotros. Pero el tío, empezó el niño. Lo confundes todo por el estrés, le interrumpió Elena. Fantasía infantil. ¿Te lo has imaginado? Miguel frunció el ceño, pero se calló. David notó cómo el niño se miró con su hermana. Extraño, dijo. Normalmente los secuestradores no juegan con los niños. Miguel se lo inventa, insistía Elena. Ya sabes qué imaginación tiene. No me lo invento. Se indignó el niño. El tío Roberto dijo que era un juego secreto y que no debíamos. Miguel. Le gritó Elena bruscamente. Basta. David sintió como algo frío le recorrió la espalda. ¿Tío Roberto? ¿De dónde salía Roberto en el relato de su hijo? ¿Qué dijo el tío Roberto? Preguntó. Nada, respondió Elena rápidamente. El niño se confunde. Estrés, cansancio. Necesita descansar. Se levantó de la mesa, cogió a Miguel de la mano. Vamos, dormirás. Y tú también, Ana. Los niños se fueron arriba de mala gana. David se quedó en la cocina, reflexionando sobre lo que había oído. ¿Por qué Miguel mencionó a Roberto? ¿Casualidad? Oh. Subió al cuarto de los niños, donde Elena acostaba a su hijo. Miguel, dijo suavemente, cuéntame del tío que jugaba con vosotros. El niño miró a su madre, luego a su padre. Mamá dijo que es un secreto, susurró. ¿Qué secreto? Que jugamos al escondite. Al escondite grande. Y no debemos contarlo. Elena se acercó rápidamente a su hijo. Miguel, ya basta. Duerme. Apagó la luz y salió de la habitación. David la siguió. ¿Qué fue eso? Preguntó cuando bajaron al salón. ¿El qué exactamente? Esta historia con Roberto. ¿Por qué Miguel le mencionó? Elena se sentó en el sofá, se tapó la cara con las manos. No lo sé, dijo. Quizás se lo soñó. O recordó algo del pasado. Los niños a menudo confunden la realidad con las fantasías. Pero fue muy concreto. David, Elena le miró con ojos cansados, hemos pasado por el infierno. No puedo pensar lógicamente. Los niños también están en shock. No analicemos esto ahora. David asintió, pero las dudas no le abandonaban. Demasiadas rarezas. Niños que no parecían traumatizados. El relato de Miguel sobre el tío bueno. La mención de Roberto. Por la noche fue a la oficina. Isabel le recibió con alivio. Gracias a Dios, dijo. Roberto me contó lo que pasó. ¿Cómo está la familia? Todos vivos, respondió David. Es lo principal. Horrible, negó con la cabeza Isabel. Aunque, sabe, hace poco en las noticias hubo un caso parecido. En la ciudad vecina. También secuestraron a una familia con niños. ¿En serio? Sí. Solo que allí pidieron menos dinero. Y los soltaron al cabo de un día. ¿Pillaron a los secuestradores? No lo sé. Solo lo oí de pasada en las noticias. David reflexionó. ¿Serie de secuestros?
¿O simplemente coincidencia? Isabel, dijo, ¿dónde está Roberto ahora? Debería estar en casa. ¿Por qué? Nada. Solo quería agradecerle la ayuda. Marcó el número de su hermano. Roberto no contestó inmediatamente. David, la voz sonaba sorprendida. ¿Ha pasado algo? No, todo bien. Elena con los niños han vuelto. ¿En serio? En la voz de Roberto sonó alivio. ¿Cómo? ¿Pagaste el rescate? No. Lo soltaron ellos solos. Pausa. Extraño, dijo Roberto. Normalmente los secuestradores no sueltan así a las víctimas. Sí, extraño, coincidió David. Escucha, ¿tú has visto a los niños estos últimos días? ¿A tus niños? Roberto se rió. ¿Cómo iba a verlos si estaban secuestrados? Claro. Pregunta tonta. David, la voz de Roberto se volvió seria, ¿estás bien? Quizás el estrés se hace notar. Posible. Es que se han acumulado muchas cosas. Entiendo. Descansa. Lo principal es que la familia está a salvo. David colgó y se recostó en el sillón. Quizás Roberto tenía razón. El estrés hace ver sospechoso donde no lo hay. Pero entonces, ¿por qué Miguel mencionó precisamente su nombre? Elena cambió después del regreso. Los primeros días estuvo callada, casi sumisa. Agradecía a David sus cuidados, se apretaba contra él por las noches, como buscando protección. Pero gradualmente la gratitud se convirtió en reproches. No pudiste protegernos, dijo durante el desayuno de lunes. Mis hijos podrían haber muerto. David levantó los ojos del periódico. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que nos convertimos en blanco por tu negocio. Por tu dinero. Y cuando nos cogieron, ni siquiera pudiste encontrarnos. Elena, os busqué 2 días. Recorrí toda la ciudad. ¿Buscaste? Se rió amargamente. Si hubieras buscado como es debido, nos habrías encontrado. David dejó el periódico. La conversación tomaba un giro desagradable. Hice todo lo que pude. ¿Todo lo que pudiste? La voz de Elena se alzó. David, nos tuvieron en un sótano. Nos dieron pan y agua. Los niños lloraban, preguntaban cuándo vendría papá. ¿Y papá? ¿Papá qué? Papá estaba ocupado restaurando su almacén. El golpe fue certero y doloroso. David realmente había gastado 3 días en la reparación de la base de autobuses, mientras la familia, según pensaba, descansaba en casa de la abuela. No sabía que estabais en peligro. Deberías haberlo sabido. Deberías haberlo previsto. Es tu familia, tu responsabilidad. Los niños estaban sentados a la mesa, masticando en silencio las gachas. Miguel de vez en cuando miraba a los padres, Ana había encogido la cabeza entre los hombros. Sentían la tensión. Bien, dijo David. ¿Qué propones? Seguridad. Las 24 horas. Para los niños y para mí. Elena, es caro y... ¿Caro? Se levantó bruscamente de la mesa. ¿La vida de tus hijos es cara? No me refería a eso. ¿Entonces a qué? ¿Tenemos que esperar otra vez a que unos canallas nos cojan? David entendió que discutir era inútil. Elena tenía razón, la seguridad de la familia valía cualquier dinero. Vale. Contrataré seguridad. Y hay que cambiar de casa, añadió. ¿Saben dónde vivimos? Elena, esta es nuestra casa. Los niños han crecido aquí. Los niños casi mueren por esta casa. Por la noche David encontró una agencia de seguridad. 2 personas por turno, las 24 horas. Un guardia de servicio en el coche junto a la verja, el segundo patrullando el territorio. Elena no quedó satisfecha. ¿Solo 2 personas? Preguntó. ¿Y si atacan en grupo? Elena, vivimos en una zona residencial, no en una zona de combate. Para mí es una zona de combate. Después de lo que pasó. Al día siguiente exigió empezar a buscar una casa nueva. David encontró un agente inmobiliario y empezaron a ver opciones. Elena rechazaba todas, o territorio demasiado abierto, o pocas entradas y salidas, o cerca de la carretera. Necesitamos algo más protegido, explicaba. Valla alta, alarma, cámaras. No es una fortaleza, objetó David.
Para mí ahora es una fortaleza. Roberto empezó a venir más a menudo. Ayudaba con la organización de la mudanza, aconsejaba sobre sistemas de seguridad. Se comportaba como siempre, hermano menor cariñoso, dispuesto a ayudar. Pero David empezó a notar pequeños detalles. Elena siempre sabía cuándo vendría Roberto. No le preguntaba, no concretaba la hora. Simplemente decía, Roberto vendrá pronto, pondré café. Y efectivamente, 10 minutos después sonaba el timbre. ¿Cómo lo sabes? Preguntó David una vez. ¿Qué sé? Que Roberto vendrá. Preparas café de antemano. Elena se encogió de hombros. Intuición. Lógica femenina. Ya sabes, nosotras sentimos estas cosas. Otra rareza, siempre ponía 2 tazas para el café. David solo bebía té, Roberto prefería café. Pero ¿cómo sabía Elena que Roberto vendría? Él mismo a menudo venía espontáneamente. ¿Para qué 2 tazas? Preguntó David. Por si acaso, respondió Elena. Quizás cambies de opinión y también tomes café. Pero él nunca cambiaba de opinión. Y Elena lo sabía. Roberto venía por las noches. Cuando David trabajaba hasta tarde. Ayudaba con el embalaje, aconsejaba sobre la elección de casa. Elena le preparaba cena, se sentaban en la cocina, discutían planes de mudanza. Gracias por ayudar, le dijo David a su hermano. Sin ti no podríamos. De nada, respondió Roberto. La familia debe apoyar a la familia. Elena te está muy agradecida. Sí, me lo ha dicho. ¿Cuándo se lo había dicho? David no había oído tales conversaciones. Elena agradecía a Roberto en su presencia formalmente, cortésmente. Pero no más. Los niños se acostumbraron a la presencia frecuente del tío en casa. Miguel le enseñaba dibujos, Ana le contaba cosas del jardín de infancia. Roberto escuchaba pacientemente, a veces jugaba con ellos a juegos de mesa. Tío Roberto, ¿te acuerdas de cuando jugamos al escondite? Preguntó Miguel una vez. David levantó la cabeza de los documentos. ¿Qué escondite? Preguntó Roberto. Pues el escondite grande. Cuando mamá y yo. Miguel, le interrumpió Elena bruscamente, ve a hacer los deberes. El niño hizo un mohín ofendido, pero obedeció. David miró a Roberto, se encogió de hombros. Los niños se inventan cosas, dijo. Después del estrés es normal. Sí, coincidió Elena. El psicólogo dijo que tales fantasías son una reacción defensiva. ¿Pero qué psicólogo? David no recordaba que Elena hubiera llevado a los niños a un especialista. Una semana después encontraron una casa adecuada. Casa de 2 plantas en una urbanización vigilada, con valla alta y alarma moderna. Cara, pero segura. Había que arreglar los asuntos y el dinero estaría disponible. Esta servirá, dijo Elena, inspeccionando el territorio. Lejos de la ciudad, observó David. Pero segura. Roberto aprobó la elección. Buen lugar, dijo. Dormirás tranquilo. Dormiremos tranquilos, le corrigió Elena. Por supuesto, sonrió Roberto. Dormiréis tranquilos. David volvió a pillarse analizando cada palabra. Quizás realmente se había vuelto paranoico. Estrés, cansancio, tensión constante, todo esto podía influir en la percepción. Pero los pequeños detalles siguieron acumulándose. Elena sabía cuándo vendría Roberto. Preparaba café para 2. Agradecía al hermano su ayuda en conversaciones que David no oía. Cada pequeño detalle tenía una explicación lógica. Pero juntos componían un cuadro que David no quería ver. La semana siguiente David se fue de viaje. El viaje de negocios debía durar 3 días. David fue a firmar un contrato de suministro de equipos a la región vecina. Las negociaciones se alargaron, tuvo que pasar la noche en un hotel. Por la mañana del segundo día los socios inesperadamente accedieron a todas las condiciones. Firmaron el contrato para el mediodía. David podía volver a casa un día antes de lo planeado. No llamó a Elena, decidió hacer una sorpresa. Compró por el camino sus chocolates favoritos y juguetes para los niños. El viaje llevó 4 horas, llegó a casa a las 10:30 de la noche. David aparcó junto a la verja y miró la casa. Las ventanas estaban oscuras, solo en el cuarto de los niños brillaba una lamparita. Extraño, normalmente Elena veía la televisión en el salón hasta tarde.
Quizás se había acostado pronto. El coche de su mujer estaba en su sitio. Junto a él se perfilaba la silueta de otro automóvil. David se fijó, un coche extranjero plateado, modelo conocido. Parecido al coche de Roberto. ¿Pero qué hacía su hermano allí tan tarde? David abrió silenciosamente la cancela, se acercó a la casa. La puerta de entrada estaba cerrada, pero sabía dónde Elena escondía la llave de repuesto. Vieja costumbre de los tiempos en que él se quedaba a menudo trabajando. La casa le recibió con silencio. David se quitó los zapatos, colgó la chaqueta en el recibidor. Subió al segundo piso, echó un vistazo al cuarto de los niños. Miguel y Ana dormían en sus camas, respiraban tranquila y pausadamente. David se dirigió al dormitorio. La puerta estaba cerrada. Tiró del picaporte, cerrada por dentro. Esto era inusual. Elena nunca cerraba el dormitorio. Pegó la oreja a la puerta. Desde dentro llegaban voces. Bajas, amortiguadas. Voz femenina, definitivamente Elena. Y masculina. Grave, familiar. David se quedó inmóvil. El corazón le latía tan fuerte que temía que le oyeran. Escuchó con más atención. No debería haber vuelto hoy, decía Elena. Significa que los planes cambiaron, respondió la voz masculina. No pasa nada. Roberto, tengo miedo. ¿Y si sospecha algo? No sospechará. Ya ves cómo se comporta. Confía completamente. David sintió cómo la tierra se hundía bajo sus pies. Roberto. Su hermano. En el dormitorio con su mujer. Por la noche. Con la puerta cerrada. ¿Y si se despiertan los niños? Continuó Elena. No se despertarán. Duermen profundamente. Estás muy seguro de ti mismo. Tengo motivos. David oyó el rumor de la ropa de cama, la risa suave de Elena. Luego otros sonidos. Sonidos que no dejaban dudas sobre lo que pasaba tras la puerta. La ira le cubrió como un tsunami. Una cortina roja se extendió ante sus ojos. David retrocedió un paso, luego con impulso golpeó la puerta con el hombro. La puerta de madera crujió, pero aguantó. David golpeó otra vez, más fuerte. La cerradura no resistió, la puerta se abrió de par en par, golpeando ruidosamente la pared. En la cama, en su cama, yacían desnudos Elena y Roberto. Se quedaron inmóviles, mirándole con horror. Un segundo de silencio. El tiempo se detuvo. Luego algo explotó en la cabeza de David. Se lanzó hacia la cama, agarró a Roberto por el cuello. Los dedos se cerraron sobre el cuello del hermano que un segundo antes era la persona más cercana. Tú, gimió David. Hijo de puta. Roberto trataba de liberarse, arañaba las manos de David con las uñas. Su cara se enrojecía por la falta de aire. David, suéltale. Gritó Elena. Le vas a matar. Se colgó del brazo de su marido, tratando de aflojar los dedos. David la apartó, sin aflojar el agarre. Le mataré, siseó. Le mataré como a un perro. Roberto reunió fuerzas, golpeó a David con la rodilla en el vientre. El agarre se aflojó y se zafó, rodó hacia los pies de la cama. David se lanzó tras él, pero Roberto logró levantarse. Se agarraron. Roberto era más joven y fuerte, pero David era más fuerte en su ira. Golpeó a su hermano en la mandíbula, este se tambaleó, pero se mantuvo en pie. David, para. Gritaba Elena. Los niños se despertarán. Roberto trató de devolver el golpe, pero David atrapó su mano, la giró, le golpeó con el codo en la cara. Roberto se tambaleó, tropezó con la mesilla, cayó. Su cabeza golpeó el borde del mueble con un sonido sordo. Quedó tumbado, sin moverse. Roberto. Elena se lanzó hacia él, se arrodilló a su lado. Roberto, ¿me oyes? David se quedó de pie sobre ellos, respirando pesadamente. Roberto gimió, abrió los ojos. Vivo. David sintió alivio y decepción a la vez. Levántate, dijo fríamente. Levántate y lárgate. Roberto se levantó con dificultad, sujetándose la cabeza. David, empezó. Cállate, le cortó David. Ni una palabra. Vístete en silencio y desaparece. Se acercó a la ventana, la abrió de par en par, agarró la ropa de Roberto del suelo. Camisa, vaqueros, calcetines,
Todo voló al patio. David, no hagas eso, suplicó Elena. Los vecinos lo verán. Que lo vean, respondió. Que todos sepan qué mujer tengo y qué hermano. Roberto, tapándose con las manos, se dirigió a la puerta. David, susurró Elena, perdóname. Cállate, dijo con la misma frialdad que a su hermano. Recoge tus cosas y vete. David, los niños. Los niños se quedan aquí. Conmigo. Pero se despertarán, no entenderán. Entenderán. Entenderán que tenían una madre, y esa madre los traicionó. Elena lloró más fuerte. David se acercó al armario, sacó su bolsa, la tiró sobre la cama. Recoge, repitió. Tienes 10 minutos. David, por favor, hablemos. No hay nada de qué hablar. 10 minutos. Elena entendió que los ruegos eran inútiles. Se levantó, empezó a vestirse. Le temblaban las manos, no podía abrocharse los botones. ¿Cuánto tiempo? Preguntó David. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo me habéis estado engañando? Elena no respondió. David se acercó a ella, la agarró por la barbilla, la obligó a mirarle a los ojos. Responde. 6 meses, susurró. 6 meses, repitió. Y todo este tiempo me mirabas a los ojos, preparabas el desayuno, dormías en la misma cama. David, no quería. ¿No querías? ¿Y qué querías? ¿El divorcio? ¿Dinero? ¿O simplemente diversión? Elena recogió las cosas en la bolsa. David observaba cómo doblaba los vestidos que él le había regalado, los cosméticos que compraba, las joyas de los días festivos. ¿La historia del secuestro también os la inventasteis? Preguntó. Elena se quedó inmóvil. David, no es lo que piensas. Pienso que representasteis una obra de teatro. Para que no sospechara por qué no estabais en casa. No, no es así. Miguel hablaba del tío Roberto. Que jugaba con ellos. Ahora está claro dónde estuvisteis esos 2 días. Elena cerró la bolsa, se levantó. David, dijo, sé que no me perdonarás. Pero los niños, no tienen culpa. No tienen culpa de que los hayas traicionado. No los traicioné. Los quiero. Vete. Antes de que cambie de opinión y te tire por la ventana. Elena cogió la bolsa, se dirigió a la puerta. En el umbral se volvió. David, dijo, algún día entenderás. Entiendo ya ahora, la cortó David. Entiendo que he gastado 10 años de vida en una mentira. Elena salió. David oyó cómo bajó por la escalera, cómo se cerró la puerta de entrada. Luego arrancó un coche, y el sonido del motor se disolvió en el silencio nocturno. David se sentó en la cama, se tapó la cara con las manos. Todo había terminado. La familia que había construido durante 10 años se había derrumbado en 10 minutos. Desde el cuarto de los niños llegó un llanto suave. Se había despertado Ana. David se levantó, fue hacia su hija. Ahora estaba solo con 2 niños a los que tendría que explicar por qué mamá ya no vivía con ellos. Pero eso sería mañana. Hoy solo había que sobrevivir esta noche. 6 meses después la vida había adquirido un nuevo ritmo. David se despertaba a las 7 de la mañana, preparaba el desayuno para los niños, los llevaba al colegio y al jardín de infancia. Isabel le recibía en la oficina con el café matutino y el resumen de los asuntos del día. Por la noche recogía a los niños, cenaban juntos, hacían los deberes, veían dibujos animados. Isabel gradualmente se convirtió en algo más que una secretaria. Primero ayudaba con los niños por necesidad, se quedaba con ellos cuando David se retrasaba en el trabajo. Luego empezó a venir los fines de semana, preparar la comida, pasear con Miguel y Ana por el parque. Los niños la aceptaron fácilmente. Demasiado fácilmente para niños que deberían echar de menos a su madre. Pero David entendía por qué Elena nunca había sido una madre cariñosa. Cumplía las obligaciones parentales formalmente, sin emociones. Alimentaba, vestía, llevaba al colegio. Pero no jugaba con los niños, no leía cuentos, no se interesaba por sus pensamientos. Isabel era diferente. Escuchaba los relatos de Miguel sobre el colegio, ayudaba a Ana con los dibujos, respondía pacientemente a las infinitas preguntas infantiles. Los niños se sentían atraídos hacia ella, como hacia una fuente de calor. «Papá, ¿la señorita Isabel vendrá hoy?»,
Preguntaba Ana cada mañana. Por supuesto, respondía David. Trabaja con papá. ¿Se quedará aquí a cenar? Si quiere. Isabel siempre quería. David entendía que ella no solo ayudaba con los niños, estaba creando una familia. Esa familia que nunca tuvo con Elena. Roberto desapareció completamente de su vida. Una semana después de aquella noche le llamó, trató de explicarse. David colgó sin escucharle. Luego su hermano intentó escribir mensajes, mandar cartas. David no respondió. Al cabo de un mes Roberto se fue a otra ciudad. Isabel se enteró por conocidos comunes, trabajaba de taxista, alquilaba una habitación en un piso compartido, se estaba convirtiendo en alcohólico. David sintió satisfacción al saberlo. La traición debía tener consecuencias. Elena intentó luchar. Presentó demanda de divorcio, exigía la división de bienes y la custodia de los niños. Contrató a un abogado caro que prometía ganar el caso. Pero los testigos no estaban de su parte. Los vecinos confirmaron que habían visto su infidelidad. Isabel mostró al juez las grabaciones de las cámaras de vigilancia donde se veía cómo Elena y Roberto pasaban tiempo juntos mientras David trabajaba. El examen psicológico de los niños mostró que no estaban traumatizados por el divorcio. Es más, el experto señaló que los niños se habían vuelto más abiertos y felices después de que la madre desapareciera de sus vidas. Esto indica que la madre no tenía vínculos emocionales cercanos con los niños, explicó el psicólogo al juez. Los niños no sienten pérdida porque no había una conexión especial. El tribunal dejó a los niños con el padre. A Elena le permitieron verlos una vez al mes bajo la supervisión de una trabajadora social. Los bienes se dividieron por la mitad, pero no obtuvo ni a los niños ni el negocio. Además, Elena debía pagar pensión alimenticia. David compró una casa nueva en un barrio tranquilo. No demasiado grande, pero acogedora. Los niños tenían sus habitaciones, una cocina amplia donde desayunaban por las mañanas, un salón con sofás cómodos. Isabel ayudaba con el arreglo. Elegía muebles, cortinas, juguetes para los niños. La casa se convertía en hogar. El negocio prosperaba. Sin Roberto y sin problemas familiares, David podía concentrarse completamente en el trabajo. Abrió 2 talleres nuevos, firmó contratos ventajosos, amplió la plantilla de empleados. Isabel terminó la carrera de Derecho, empezó a ayudar con las cuestiones legales de la empresa. Trabajaban como un equipo, él tomaba las decisiones estratégicas, ella se ocupaba del papeleo y los contratos. Gradualmente las relaciones laborales se convirtieron en personales. David se dio cuenta de que esperaba su llegada a la oficina, se alegraba con su sonrisa, se preocupaba cuando se retrasaba. Isabel correspondía, él lo veía en sus ojos, en cómo cuidaba de él y de los niños. En enero ella dijo que estaba embarazada. David sintió una alegría que no había sentido en muchos años. Una familia de verdad la estaba creando ahora, no entonces, con Elena. Los niños se alegrarán, dijo, abrazando a Isabel. ¿Tú crees? Lo sé. Miguel y Ana efectivamente se alegraron. La idea de un hermanito o hermanita los entusiasmó. Ya planeaban cómo ayudarían, enseñarían al pequeño a caminar y hablar. Elena se enteró del embarazo de Isabel e intentó por última vez encontrarse con los niños. Fue a la casa cuando David estaba en el trabajo e Isabel paseaba con los niños por el patio. Miguel, Ana, les gritó por encima de la valla. Venid con mamá. Los niños se acercaron, pero mantuvieron la distancia. Isabel se quedó cerca, preparada para intervenir. Os he echado de menos, dijo Elena. ¿Queréis ir al parque de atracciones? ¿Papá ha dado permiso? Preguntó Miguel. Papá no se opondrá. Tú no eres nuestra madre, dijo el niño tranquilamente. Nuestra madre es la señorita Isabel. Elena palideció. Miguel, ¿cómo puedes decir eso? Yo te parí. Me pariste, admitió él. Pero las madres no abandonan a los hijos. Yo no os abandoné. Sí que nos abandonaste. Te fuiste y no volviste. Y las madres no se van. Ana se apretó contra Isabel, se escondió detrás de ella. Señorita Isabel, vámonos a casa, pidió. Tengo miedo. Isabel cogió a los niños de las manos. Elena, dijo, no conviene traumatizar a los niños. Ellos han tomado una decisión. ¿Qué decisión pueden tomar un niño de 8 años y una niña de 5?
La decisión de a quien considerar madre. Elena se quedó junto a la valla unos minutos más, luego se subió al coche y se fue. Ya no volvió más. Por la noche, cuando los niños dormían, David e Isabel se sentaron en la cocina a tomar té. «Sabes», dijo él, «pensé que había perdido una familia. Pero resulta que solo la había encontrado». «¿Crees que con Elena no tenías familia?» «Tenía la apariencia de familia. Gente viviendo en la misma casa, cumpliendo obligaciones. Pero no había cercanía. Confianza. Amor». Isabel puso la mano en el vientre, donde bajo su corazón crecía su hijo. «¿Y ahora sí hay?» «Ahora sí hay», confirmó él. «Una familia de verdad». David entendía que Elena le había hecho un regalo, aunque no lo había planeado. Con su traición le había liberado de un matrimonio imitación, le había permitido encontrar el amor verdadero. Miguel y Ana ya no preguntaban por su madre. Hacían planes de futuro con papá y la señorita Isabel, esperaban la llegada del bebé, se alegraban con cada día. Esta era la vida que David se merecía. No perfecta, pero honesta. Sin engaños, sin traiciones, sin falsedad. La familia que había perdido era un fantasma. La familia que había encontrado era real.